Una vez más delante del Señor, hermanos. Padre, delante de ti en esta mañana estamos, Dios, y queremos poner nuestros corazones pidiéndote que, por favor, tu palabra, la que será expuesta el día de hoy, seas tú usándola, seas tú, Señor, llevándola sobre cada uno de los corazones que estamos aquí presentes, y que a través de ella, Dios, tú nos ayudes también a aplicar, también a examinar nuestras vidas delante de la obra que tú haces en los hombres. Mi Señor, esta es la obra que tú haces, no es la obra que un hombre ha inventado, sino lo que tú has dicho harás. Y oramos para que nosotros podamos ver reflejado en estas cosas lo que de verdad tú haces genuinamente en la vida y en el alma de un redimido. Así pues ponemos nuestros corazones y pedimos que con sinceridad y con sensatez podamos escuchar estas palabras en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hemos llegado ya al final de la serie de enseñanzas acerca de lo que es la conversión cristiana. Son 3 meses, hermanos, de haber visto lo más relevante de lo que hace la obra de Dios en el alma del hombre. No puedo decir y no podemos decir que hayamos visto cada detalle implicado en la conversión espiritual. Muchas cosas, de seguro que faltaron muchos textos que revisar, muchas cosas que estudiar, muchos otros detalles que tocar. Sin embargo, la idea de esto es que hayamos visto la obra relevante, lo que realmente más podemos ver nosotros en lo que es la obra de la conversión en la vida de un hombre. Y también la idea es que continuemos hablando de doctrinas que son referentes a la salvación de los hombres. Ahora, es necesario concluir hablando de este tema, de cómo es la vida del convertido. Y que usted y yo nos preguntemos, como orábamos ahorita, si creemos ser convertidos o no. Ahora, lo que vamos a hablar en esta mañana no son consejos, no son simplemente sugerencias que yo le voy a dar a usted, u opiniones de cómo debería vivir un convertido. Eso no es lo que vamos a hacer en estas enseñanzas, sino que lo que vamos a hablar en estas enseñanzas es de cómo vive la persona que realmente ha sido alcanzada por la obra de gracia salvadora. Y son dos cosas muy diferentes, porque usted podría decir, ay, ¿cómo es que debo vivir? No, ¿cómo es que tiene que vivir? Eso es lo que está diciendo y es lo que vamos a hacer. No es cómo debería vivir, no es como a mí me parece que debería vivir un cristiano, cómo es que se acomoda más. No, un convertido vive de una sola manera, la manera en que Dios ha determinado que viva, y eso es lo que vamos a hablar. Si una persona ha sido alcanzada por la gracia salvadora. Así que esa persona que ha sido regenerada, esa persona que ha nacido de nuevo, es esa misma persona a la cual que la corrosión del pecado, el cáncer del pecado que la carcomía, es una persona a la cual le fue detenido ese mal. O sea, estamos hablando de que la persona que ha sido alcanzada por la gracia salvadora de la conversión es una persona que la corrosión del pecado, el cáncer del pecado, el mal del pecado lo estaba carcomiendo, y ese mal un día por causa de la conversión le fue detenido. Así que, ¿cómo le fue detenido? En el momento en que es despertado, en el momento en que se le da vida, se le da un nuevo corazón que lo lleva al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Jesucristo. La conversión espiritual, hermanos, tiene 2 perspectivas desde las cuales debe de ser vista. Y aunque leímos este pasaje de Romanos capítulo 8, no voy a hacer hincapié en este pasaje y en estos versículos estudiándolos uno por uno. Lo que quiero y lo que hice a través de Romanos capítulo 8 es darnos cuenta que darle gracias a Dios, porque la gente toma solamente Romanos capítulo 7 y usa Romanos capítulo 7 como para poder excusar toda su vida de pecado. Toda su vida de pecado, diciendo, es que yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, y terminan su vida, excusando su vida delante de Dios con el pecado. Pero gracias damos al Señor que Romanos capítulo 8 está ahí, porque Romanos capítulo 8 muestra cómo es que un hombre, cómo es que una persona es objeto de la gracia de Dios, y cuando es objeto de la gracia de Dios les da vida.
vida, para que ahora ya no viva en la carne, sino que ahora viva por el Espíritu, y haciendo y mortificando las obras de la carne por medio de las obras del Espíritu. Y aunque la carne muera, y aunque la carne esté muerta por la ley, ahora vive por la gracia y en sujeción al Señor. Eso es lo que quiero, y esa es la razón como para dar un panorama general de que hay una persona, cuando la persona es regenerada, cuando la persona es convertida, vive es en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, y dará el fruto del Espíritu de Dios. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que la conversión espiritual tiene dos perspectivas desde la cual debe de ser vista. Hasta el día de hoy nosotros, o en lo que hemos hablado en todo este tiempo, lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es que la conversión, y cuando hablamos de conversión, hay una conversión inicial. Hay una conversión inicial de la que ya usted y yo hemos hablado. Y cuando hablamos de la conversión inicial, lo que estamos hablando es que la conversión inicial es un acto puntual de la regeneración. Y le voy a empezar a explicar un poquito de qué es lo que estoy hablando cuando la conversión inicial es un acto puntual. ¿Qué pasa con la persona convertida? Resulta que esa persona, en un momento, esa persona es regenerada, y cuando esa persona es regenerada, es decir, nacida de nuevo, esa persona se convierte al Señor. Y luego de que viene esta conversión, sigue otra parte de la conversión, que es la conversión permanente. Así que hay una conversión inicial y hay una conversión permanente. La conversión inicial es un acto específico y puntual, pero luego de este acto específico y puntual sigue una conversión permanente, que es esa conversión que continúa obrando en la persona, en el alma del hombre, y es un proceso que sigue habiendo en la persona regenerada y convertida de proseguir en la reversión de la vida que tenía antes. Es decir, la persona tenía una vida pasada, se le detiene esa vida y ahora empieza a salir de esa vida. Así que lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando Dios le da vida a una persona, es porque esa persona estaba muerta. Dios le da vida a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. A la misma vez que el Señor le da vida a esta persona, como consecuencia de tener vida ahora espiritual, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ahora que tiene vida espiritual, entonces a esa persona no solamente se le da vida, sino que a la misma vez, a través de esa vida, se le da la capacidad de vivir esa vida espiritual por medio del arrepentimiento de sus pecados y de la fe en Jesucristo. Eso es lo que usted y yo llamamos conversión. Es decir, esa persona que al estar muerta, iba camino a la destrucción, iba camino de la condenación. Eso es lo que la persona no convertida va. ¿Hacia dónde va? Hacia la destrucción y hacia la condenación, porque está muerta. Esa persona, en un momento, Dios le da vida. Dios pone vida en esa persona. Esa persona es cambiada. Recuerden que hemos hablado de que esa persona es girada. Iba camino de la condenación, ahora es detenida, es cambiada, es girada, y ahora esa persona, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Ella, cuando iba hacia la condenación, esa persona le estaba dando la espalda ¿a quién? A Dios. Así que esa persona, su mirada estaba ¿hacia dónde? Esa persona llevaba su mirada hacia la perdición. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, cuando esa persona es detenida por parte de Dios, del poder de Dios, que lo convierte, ahora queda mirando hacia el lado opuesto. Ya no queda mirando hacia abajo, sino que queda mirando ¿hacia dónde? Hacia arriba. Es detenida y ahora queda mirando cuesta hacia arriba, queda mirando hacia Dios. Así que esa persona que antes le daba la espalda a Dios, que antes le daba la espalda a la justicia y a Cristo, y que solamente veía y caminaba para sus deseos, para sus concupiscencias, para sus placeres carnales, ahora convertida, queda dándole la espalda ¿a quién? Queda dándole la espalda precisamente ¿qué? Al pecado, a su idolatría, a su justicia propia, a Satanás, a sus deseos, a sus placeres. ¿Por qué? Porque ahora quedó por la conversión mirando ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia el otro lugar, hacia Cristo, hacia Dios, por medio de la fe y el arrepentimiento.
Así que esa persona es regenerada. Esa persona, los pecados que ella tenía, le son perdonados por medio de Jesucristo y ahora por medio de la fe es justificado delante de Dios para ser hecho hijo de Dios. Así que, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que estamos hablando de que es la conversión inicial. Este es el acto de la conversión, que una persona estaba muerta, se le da vida y queda mirando hacia el lado opuesto para darle la espalda ¿a qué? A todo aquello que antes aborrecía. Esa es la conversión inicial y ese acto como tal es irreversible. No se puede cambiar. La persona que es objeto de la conversión de parte de Dios y que la tiene en su vida, no se le puede cambiar. Esa persona iba directo abajo, es detenida por Dios y ahora queda mirando hacia arriba. Ahora queda mirando hacia Dios. Así que esa persona que fue convertida, tenemos que mirarla desde el otro punto de vista. Hay un acto, ya lo saben, ¿sí o no? Ya saben cuál es el acto. Ahora, ¿será que esa persona que fue convertida, esa persona que fue detenida, será que es completamente santa? ¿Será que ya es un Pablo? No. Esa persona que fue girada, que iba directo hacia abajo, fue girada, ¿y dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la persona que fue girada? Que iba para abajo, que fue girada. ¿Dónde se encuentra? Ahora fue girada y se encuentra mirando hacia arriba, pero esa persona se encuentra en el lugar de donde fue detenida. Es decir, yo voy camino hacia abajo, él va hacia el despeñadero, él va para abajo, y mientras iba bajando, Dios lo detuvo, Dios lo giró, lo sacó de ahí. No, él está ahí en ese mismo punto. Lo que pasa es que ahora con una gran diferencia. ¿Cuál? Que ahora fue girado. Esa es la cuestión, hermanos. Ella fue girada, ella fue detenida en el mismo lugar donde se encontraba, pero la diferencia es que ya no se encuentra en la misma condición. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Por qué ya no se encuentra en la misma condición? Porque ya ahora por el acto inicial, ya no tiene el mismo corazón, ya no tiene el mismo entendimiento, ya no tiene la misma conciencia, ya no tiene el mismo carácter y por lo tanto ya no tiene la misma voluntad. Así que está en el mismo lugar. En el mismo lugar está, pero ahora con una condición completamente diferente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el acto fue hecho. El acto fue hecho y la persona ahora es completamente diferente. Así que la persona que iba en picada hacia la destrucción, ¿qué pasaba antes? Esa persona no era consciente. No era consciente de que iba para abajo. Y como no era consciente, pues ¿qué hacía para detenerse? Ella no hacía nada porque estaba inconsciente, porque estaba muerta. Pero cuando llega el acto de la conversión, la persona es ¿qué? Detenida primeramente. Es detenida, es despertada, la conciencia se le despierta para que él pueda ver dónde está. Y ahora que ve dónde está, entonces se le dan las indicaciones para que salga del hueco, ¿de dónde qué? De donde se encuentra. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, aunque la persona convertida inicialmente queda en el mismo lugar de donde fue detenida, ahora esa persona convertida llega al otro proceso, la conversión permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que fue detenida no se queda sin herramientas para que ahora pueda dirigirse ¿hacia dónde? Hacia arriba. O sea, él estaba abajo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Empezar a caminar hacia arriba, cuesta arriba. Y a él no se le deja sin herramientas para dirigirse hacia la salida. Ahora esa persona convertida tiene beneficios para caminar hacia el lugar de donde Dios lo está llamando. Entonces, la persona convertida inicialmente tiene un nuevo corazón. Ese corazón que es habitado por el Espíritu Santo. Los pecados de esta persona le han sido perdonados, ha sido justificado en la justicia de Cristo y con esa justicia a su favor e inquieto por el arrepentimiento y la fe, comienza un camino de apartarse de sus pecados para crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo, quien lo salvó. ¿Sí me están entendiendo, no? Es claro, hermanos. Hay un acto. Sin ese acto, la persona no va a empezar a caminar hacia arriba. No lo puede hacer, porque está como muerta. Pero cuando el acto viene, la persona es despertada,
Se le cambia el corazón, tiene una nueva voluntad, tiene un nuevo entendimiento, está en el mismo lugar porque ahí fue detenido, pero él no quiere quedarse ahí porque él ya ve, porque ya es consciente y sabe que entonces ahora necesita caminar es día a día de aquella cosa que lo llevaba hacia el infierno. Ahora esa persona que antes le daba la espalda a Dios, a la justicia, ahora queda dándole la espalda a sus pecados, a sus placeres y ahora busca salir de allá haciendo lo que es la justicia del Señor. Así que la persona que es convertida en el acto de la conversión es girada y ahora vive dejando atrás todo aquello que lo llevaba cuesta abajo. Él se va y ahora la vida de esta persona consiste en abandonar todo peso y todo lastre que lo arrastraba y lo tenía inconsciente. Ahora los pasos de la persona convertida se dirigen hacia Dios y por medio de la asistencia del Espíritu Santo que habita en él y con fe y esperanza tiene una meta. Tiene una meta y todos los días camina hacia esa meta. Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que yo le estoy hablando, hermano, esto va completamente de acuerdo con lo que la Escritura nos enseña. El apóstol Pablo, ¿qué hacía? Olvidando ciertamente, ¿qué? Todo lo que he dejado atrás, ahora yo me esfuerzo, ¿por qué? Y pongo mi mano ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento, ¿en qué? En Cristo Jesús, ¿ven? Entonces ahora la persona se aparta de esto y vive con una meta y una esperanza. ¿Ser como quién? Como el Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanos, esto es lo que experimentan todos los hijos de Dios. Por eso cuando hablamos de conversión, no hablamos de perfección del hombre. Cuando hablamos de conversión no es de perfección, pero una cosa sí es la meta del convertido. La perfección, porque él ahora va caminando hacia arriba, hacia la gloria que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Eso es lo que muestra Romanos capítulo 7, una persona que sabe que tiene en su cuerpo pecado, pero que gracias a Dios, que no lo dejó ahí, sino que le dio vida en Jesucristo, y él ¿qué hace? Salir de esa vida, porque ahora ya no vive para él, sino que vive para el Señor, mortificando sus deseos y su carne. Ahora ha sido crucificado para el mundo. Eso es lo que muestra. Así que esa es la conversión permanente. La conversión permanente es la salida del pecado hacia la justicia. Esa es la conversión permanente. Tenemos la conversión inicial, que es un ¿qué? Un acto. Y después seguimos con la conversión ¿qué? Permanente, que es ir saliendo del pecado, darle la espalda al pecado, abandonar el pecado para ahora ir en camino de la justicia, ir en camino de la santidad que es en Dios. Así que para un convertido, aunque el pecado le haya sido ya destronado, aunque el convertido por la obra de Dios, ya el pecado no tiene un poder dominante sobre su vida, aunque para el convertido ya no sea esclavo del pecado ni del diablo, y aunque el convertido por la obra de Dios haya renunciado a su justicia propia y a sus ídolos, ahora su vida ha de ser una constante lucha para que el pecado no reine, para que Satanás no lo someta de nuevo a su dominio en ningún área de su vida, para no volver a confiar en él y para que no quede de nuevo bajo el poder de alguno de sus antiguos ídolos. Esa es la vida del convertido. Ven entonces cómo vive un convertido, no cómo debería, sino cómo vive. Porque eso es la obra a la cual Dios lo llevó. O sea, hay un acto inicial y si ese acto inicial está, hermano, esa persona tiene que salir caminando hacia arriba. Cuesta arriba ahora va a andar. Si esa persona no camina cuesta arriba, si esa persona se quedó ahí, tiene que desconfiar inmediatamente de que haya sido objeto de la obra de Dios. Por eso es que les dije, no es como debería vivir un cristiano, porque no le voy a dar consejos. Es que usted y yo nos aseguremos de que así es que usted y yo estamos viviendo y podamos responder si realmente somos o no convertidos delante del Señor. Así que teniendo en cuenta todo lo que les he dicho, podemos hacernos la idea de cómo es la manera en la que vive un convertido. Por eso no podemos decir la manera en la que debería vivir un convertido. Eso es equivocado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eso es equivocado? Porque un convertido
tiene una realidad. Para el convertido hay una realidad. Para el convertido hay un fundamento que sí o sí lo va a llevar a vivir de acuerdo a la condición que ahora tiene. El no convertido está, ¿qué? Muerto. ¿Cómo está el convertido? Vivo. Y como está vivo, por esa vida, vive. Eso es lo que quiero decirles. Así que en este momento, hermanos, lo que vamos a hablar es que ahora entra la parte práctica de las cosas que hemos visto anteriormente. Todas las 13 o 14 enseñanzas anteriores entran en su parte práctica. Ya le hablé de qué es lo que Dios hace. Ahora viene lo que usted y yo deberíamos hacer de acuerdo a lo que Dios ya hizo. Así que un convertido vive de primera manera, y no vamos a alcanzar a ver todo el día de hoy, creo que hoy vamos a dar una enseñanza y dentro de 8 días vamos a terminar. Y así que un convertido, según lo anteriormente expuesto, un convertido vive desconfiando siempre de su propia justicia. Un convertido vive desconfiando siempre. ¿Cuántas veces? Siempre de su propia justicia. Miren, recordemos que una de las marcas más características de una persona no convertida, es que va tras la búsqueda ¿de qué? De una justicia que lo favorezca delante de Dios y pueda alcanzar ¿qué? El cielo. Cuando él va en busca de esa justicia propia, inmediatamente rechaza la justicia de Dios para imponer ¿qué? La suya. Eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana. ¿Qué es lo que pasa con la persona convertida? La persona convertida ahora es consciente de que ella fue sacada, o sea, fue detenida, fue sacada de esa condición que habita en el corazón humano. ¿Cuál es la condición? Estar en la búsqueda ¿de qué? De esa justicia. Y entonces la persona convertida, como fue despertada de su inconsciencia, de su muerte que lo llevaba hacia allá, ella ahora sabe que esa condición está en su corazón y que eso lo llevaba a estar apartado completamente de Dios, buscar esta justicia que lo favoreciera delante del Señor. Entonces, el convertido, cuando es convencido por esa verdad, convencido por esa obra de Dios, de esta realidad, ahora él vive por el poder del Espíritu Santo con una permanente y constante desconfianza en sí mismo y en su propia justicia. Eso es lo que pasa en la vida de un convertido. Él sabe, para el convertido, él sabe que aunque tenga buenas intenciones en cuanto a lo que es agradar a Dios, en cuanto tenga buenas intenciones en abandonar ciertos pecados, él es consciente, el convertido es consciente de que esto puede llegar a ser hecho sin someterse a la justicia de Dios. Esa es la situación con el convertido, él es consciente. Él dice, yo quiero agradar a Dios. Él dice, yo me quiero apartar de ciertos pecados porque yo sé que esto es malo. Pero ¿qué es lo que pasa con el convertido? Que el convertido sabe que él puede creer, agradar a Dios y que él tal vez puede llegar a salir de algunos pecados sin someterse a la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque él entiende lo engañoso de su corazón y él sabe que su corazón puede trazarse un camino que lo lleve al cielo y él puede llegar a hacerse una religión propia. Hermano, yo he visto gente que es consciente por muchos motivos. Por ejemplo, la gente que tiene una adicción a las drogas, hay gente que llega a un momento donde toca tanto fondo que puede llegar a ser consciente y decir, yo tengo que salir de esto porque esto es pecado. Y se mete y va a un lugar donde lo ayuden con esa problemática y tal vez él salga de esa problemática. El problema es, eso se puede hacer, mire, sin someterse a la justicia de Dios. O sea, una persona puede abandonar algún pecado que tenga sin someterse a la justicia de Dios. Así que eso es lo que tiene el corazón del convertido. Él sabe que muchas cosas las puede hacer sin someterse a la justicia de Dios. Y entonces él vive en una constante desconfianza permanentemente de su justicia propia. Por eso, para el convertido, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios le da ahora al convertido una opinión de sí mismo. El convertido ahora tiene una correcta opinión de sí mismo.
¿Qué es lo que pasa con el convertido que es diferente al no convertido? Y eso es lo que a mí muchas veces me preocupa de escuchar cristianos, que a toda hora tienen la excusa para hacerse sentir mejor. ¿Qué cosa? Excusa y excusa y excusa para sentirse mejor. ¿Por qué? Porque se les olvidó, o tal vez no tienen una opinión correcta de ellos mismos. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, eso es lo que hace la conversión. Le da a una persona una opinión correcta de sí mismo, le da una opinión correcta de sus propias obras. Y él delante de Dios sabe, Señor, mis propias obras, mis buenas intenciones son trapos de inmundicia delante de ti. O sea, él es consciente. No de boca, internamente es consciente y por eso tiene desconfianza en todo tiempo, porque sabe que aún las mejores intenciones de un hombre son trapos de inmundicia delante del Señor. Y esto, como él lo sabe, porque ahora tiene una opinión correcta del mismo, sabe que él tiene que estar batallando con esto, entonces esto inquieta constante y permanentemente el alma del convertido. Porque él sabe ahora que tiene que luchar cuesta arriba con algo que lo quiere tirar hacia abajo. ¿Sabe qué lo quiere tirar hacia abajo? Su justicia propia. Su propia justicia lo está jalando. Usted ha visto la imagen que nosotros tenemos acá en el computador de un hombre subiendo una gran montaña. Bueno, haga de cuenta que ese hombre está tirando hacia arriba porque ahora necesita de hacia arriba, pero tiene todo el peso que lo quiere tirar hacia abajo. Y eso es lo que pasa con la justicia propia. El convertido sabe que su justicia propia es un peso que tiene y que es una lucha que tiene que llevar para ir cuesta arriba. Entonces el convertido sabe que la justicia propia cada vez se levanta. Ustedes recuerdan en ese relato de la escritura del Antiguo Testamento donde el arca de Dios estaba al lado de ídolos y que el Señor tiraba el ídolo y ¿qué hacía al otro día cuando lo veían en el suelo? ¿Sabe qué pasaba? Volvían y ¿qué? Y lo levantaban. Hermano, la justicia propia es como ese ídolo que aunque el Señor lo tumbe, quiere volver a levantarse. Satanás levanta este enemigo cada día. ¿Y sabe qué le dice Satanás a través de ese enemigo? Le dice, uy, ¿cómo lo está haciendo usted de bien? ¿Cómo lo está haciendo usted de bien? Qué hermoso cristianismo el que usted tiene. Qué maravilloso es que usted vaya a la oración. Qué maravilloso es que cómo es que usted está orando de bien. Qué bueno es que usted esté yendo a la iglesia los miércoles y los domingos. Qué bueno. Se levanta la justicia propia y le dice el convertido. Qué bueno. Pero el convertido en su corazón, porque está convertido, sabe que aunque se presente delante de Dios, muchas veces ni siquiera en la oración encuentra su rostro. Muchas veces sabe que ni siquiera en la oración puede orar correctamente delante del Señor. ¿Cuántas veces un verdadero convertido diría, Señor, no te puedo encontrar? Y más y más y más se esforzaría por entrar en ese cuarto y encontrarse con el Señor, pero sabe que nunca podrá orar correctamente delante de Dios. Él lo sabe. Eso es lo que hace la justicia propia, levantarse para decirle a usted qué buen cristiano es usted, pero luego también la justicia propia se le levanta. Después de que supuestamente lo ha animado para independizarlo de Dios, qué bueno oras, qué bonito oras, cómo eres de bueno al ir a la iglesia todo el día, al estar allí y lo quiere independizar de Dios. Luego, cuando la justicia propia ve a la persona derrotada, y entonces buscamos ir al Señor. ¿Sabe cómo nos dice? Hipócritas, después de usted haber pecado, ¿se va a ir a presentar ante Dios? La justicia propia se levanta. Entonces, de una manera quiere buscar independizarlo de Dios y de otra manera quiere apartarlo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la justicia propia lo que quiere darle a usted es dignidad a usted mismo, para que entonces usted diga, no, en pecado no le puedo ofrecer una oración a Dios, pero sin pecado sí se la puedo ofrecer. Y la pregunta es, ¿cuándo está usted sin pecado? ¿Ven la desconfianza que debe tener un convertido? ¿Ven la desconfianza que habita en el corazón de un convertido? Y la pregunta es, ¿desconfiamos así de nosotros? El convertido siente
Mire, el convertido siente cuando se está vistiendo nuevamente de esos harapos manchados de justicia propia. El convertido ahora, como es un convertido espiritual, ¿cierto? Es un convertido espiritual. Él siente las cosas espirituales, las ve y siente el mal olor de los harapos de la justicia propia, porque están manchados de maldad. Él puede ver y siente el aspecto feo, malo y repugnante de esos trapos de inmundicia y entonces inmediatamente busca rasgarlos para desecharlos, porque la única túnica limpia que él tiene se halla en Jesucristo y en la justicia de Dios, que es por la fe. Eso es lo que pasa con el convertido. Mire cómo siente, mire cómo ve, mire cómo es consciente, mire cuál es la opinión que él tiene de sí mismo, mire cómo se presenta delante del Señor, mire cómo él entiende las maneras en las cuales Satanás quiere engañarlo. Y entonces a la misma vez no solamente es consciente, sino que siente también cuando esta justicia propia lo quiere vestir y él busca inmediatamente separarse de eso. Esa es la vida del convertido. Por eso es que usted y yo podemos ver en el convertido, sin desligarnos de todo el consejo de Dios, en el convertido podemos ver al pobre de espíritu del cual hablan las bienaventuranzas. Yo espero que usted pueda hacer conexiones cuando yo le esté hablando esto. Usted y yo podemos ver en el convertido al pobre de espíritu que hablan las bienaventuranzas. Porque él está convencido de que nunca podrá sostenerse por sí mismo en la presencia de Dios sin la ayuda y asistencia del mismo Dios. Porque el convertido sabe una cosa, y es que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Esa es la realidad del convertido. Él es consciente de que no puede sostenerse a sí mismo o por sí mismo en la presencia de Dios. Él no puede vivir la vida de Dios sin la gracia de Dios. Y él sabe que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer en una persona por su buena voluntad. Entonces el convertido es consciente, porque tiene vida, de que la justicia propia se le levanta. Él no quiere confiar en eso, y como sabe que se le levanta cada vez más, vive desconfiando en su propia justicia que lo hace digno delante del Señor. Pero no solamente eso, siente cuando se está vistiendo de esos trapos de inmundicia, porque él no quiere presentarse así delante del Señor. Entonces, el convertido desarrolla una capacidad. El convertido, al vivir constante y permanentemente desconfiando de sí mismo, desarrolla una capacidad de advertir la justicia propia, y no solamente ya se empieza a dar cuenta, no solamente la ve, no solamente la puede detectar, sino que empieza a aborrecerla. Él siente aversión por esa justicia propia. Él no quiere tener nada que ver con ella. Él cada día va desarrollando un aprecio creciente por la justicia de Cristo, y a la misma vez va desarrollando un odio y repugnancia por su propia justicia. Esa es la vida del convertido. Así vive un convertido. Para el convertido hay una necesidad de Cristo en cada uno de sus deberes. Él no quiere hacerlos en nombre propio. Él lucha con eso, él batalla con eso, porque sabe que está en él. Él dice, y él sabe, el convertido va y entonces sabe, solo en Cristo, solo Cristo puede justificar una persona, solo Cristo puede santificar las obras que yo hago para presentarlas delante de Dios en obediencia. Él sabe que es Cristo todo y el todo. Él lo sabe. Por eso yo muchas veces les he dicho a ustedes, siempre se los he dicho, miren sus motivaciones, póngalas delante del Señor, preséntelas en Cristo, porque si no es así, usted y yo estamos confiando en nosotros mismos. El convertido no quiere vivir sin esa justicia. ¿Sin cuál? Sin la justicia de Cristo. Si el convertido se presenta a orar delante del Señor, él sabe que es oído, él sabe que es recibido por la justicia y los méritos de Cristo, no por lo bonito que él hable. Eso es lo que pasa con el convertido.
Él hace entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que él se acerca a esa justicia y aborrece más la suya, eso hace que él busque más estar en Cristo, para no ser hallado ¿en quién? En él mismo. Esa es la lucha del convertido. Así vive el convertido. Y el apóstol Pablo es el ejemplo que tenemos de esta realidad. Se los he leído ya varias veces en estas enseñanzas. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10. ¿Qué dice la Escritura allí? De boca del mismo apóstol Pablo. Él mismo nos lo está hablando. Él mismo nos lo está comentando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, a esa justicia. ¿Y ser hallado en quién? En Él, en esa justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Uy, hermanos, ¿ven cuál es la desconfianza tan grande que una persona debería tener en él? Este pasaje, mis queridos hermanos, es uno de los testimonios más impresionantes de lo que es la salvación en un hombre. Realmente. Es uno de los testimonios más impactantes de lo que es la salvación en una persona. Aquí podemos ver la clara evidencia de la obra interna de Dios en un pecador que se arrepiente y cree. Aquí está claritico. Aquí está claritico. Para el apóstol, las cosas eran vistas en este momento, en el momento que fue convertido, en el momento que llega Cristo, las cosas eran vistas como ganancias o como pérdidas. Así eran las cosas para el apóstol Pablo. Eran ganancias o pérdidas. En un momento de su vida, el apóstol Pablo se dedicó a tener su propio libro de cuentas. Llegó un momento donde él dijo, yo voy a hacer mi propio libro de cuentas. Y él vivió de tal manera que cada vez acumulaba, él apuntaba, hoy hice esto, hoy hice esto. Y él iba acumulando en ese libro de cuentas lo que era, en su opinión, una justicia ganada por méritos personales que le pudieran dar, o le pudieran dar la salvación delante de Dios. Eso fue lo que un día vivió el apóstol Pablo. Él tenía entonces un libro donde todo era ¿qué? ¿Ganancia o qué? O pérdida. Así que él iba apuntando en el librito, ganancia, ganancia, ganancia. Y en su opinión, todos esos puntos que él anunciaba, ¿le daban qué? Salvación delante de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo credenciales? ¿Qué hizo méritos? El varón dice, más que cualquier otro. Más que cualquier otro. Pero ¿qué pasó cuando se encontró con Cristo el varón? ¿Qué pasó cuando se encuentra con el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo se dio cuenta de que todo lo que él tenía en su libro de ganancias, todo eso pertenecía en realidad a la columna ¿de qué? De pérdidas, hermano. Pérdidas, eso lo hundía más delante del Señor. Y entonces cuando él se dio cuenta de que su justicia no era ninguna delante de Dios, él cambió todo eso por la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. Porque él se dio cuenta que solamente había una justicia de verdad que ganaba mérito delante de Dios, y era la de Cristo Jesús. Así que Pablo entendió que ahora su vida giraba en torno a renunciar. ¿Ve? Mire el apóstol Pablo. Ahora su vida gira en torno a ¿qué? A renunciar a todo aquello que lo apartaba de una justicia perfecta y preciosa. Él entonces se dedica a apartarse y a vivir lejos ¿de qué? De su propia justicia. Ahí está, hermanos. ¿Él cómo tenía su propia justicia? Como basura. Hermano, prácticamente como si fuera estiércol. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ven lo que les he dicho desde el principio? Como entonces el convertido tiene una opinión correcta de sí mismo, él sabe
que sus propias obras y su propia justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Mire, aquí está. Y les está hablando un hombre que lleva 30 años de convertido. Y sigue pensando y sigue apartándose ¿de qué? De su justicia propia. ¿Para dedicarse a qué? A ganar. Él renuncia para ganar ¿a quién? A Cristo. Crecer en su conocimiento, que cada vez hace que los hombres puedan descansar y confiar más y más en Él. Hermano, cuán bueno sería que usted y yo desconfiáramos de nuestra justicia y pudiésemos confiar cada día más por medio del conocimiento de Cristo en Él, y en Él, y en Él, y en Él, y en Él. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Encontró que en Cristo verdaderamente no tenía pierde. Así que yo le hago una pregunta. ¿Cómo vive un convertido? ¿Cómo vive un convertido? Según lo que hemos visto, desconfiando constantemente, siempre, de su propia justicia. El convertido no busca el aplauso de los hombres. Él no quiere que sus obras sean vociferadas. Él quiere gloriarse solamente en el Señor. El convertido lucha con este enemigo que vive a su lado. ¿Y sabe por qué él lucha con ese enemigo? Porque ese enemigo quiere dejar a un lado, quiere apartar a Cristo el Salvador. Y quiere imponerse él mismo como Salvador. Por eso lucha con todas sus fuerzas. Él lucha con su propia bondad, con sus propias obras, porque él es consciente de una realidad. De que nunca será ni siquiera la mitad de lo que debería ser. A nosotros nos aplica muy bien lo que el escritor de Hebreos dijo. Ustedes ya debiendo ser grandes, todavía son como niños, y por eso es que pasa lo que pasa. ¿Ven? O sea, él no es consciente de que ni siquiera es la mitad de lo que debería ser como cristiano por la obra de Dios. Así que desconfiemos de nosotros mismos y pidámosle a Dios con todo el corazón a que nos ayude por su gracia a que desconfiemos, porque ciertamente hay mucho de esto en cada uno de nosotros. Tenga cuidado, se lo digo, hermano, de que su ánimo esté en que le den palmadas en la espalda. Tenga cuidado de que su ánimo esté en que usted mismo se dé palmadas en la espalda por su esfuerzo. Tenga cuidado que porque lo que usted siente es diferente a lo que otros sienten. Tenga cuidado porque a usted lo que lo anima es que lo que sabe no es lo que saben los otros. Tenga cuidado de eso. Usted tiene que darse cuenta realmente dónde es que usted está cuando le lleguen las pruebas. Porque si en las pruebas, usted no se sostiene, si en las pruebas usted cae, en todas las pruebas cae, hermano, usted está confiando tanto en su propia justicia. Tanto en su propia justicia. Si cada vez que le llega una prueba, una aflicción, usted cae y peca delante de Dios, es porque usted está confiando en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando caemos es porque pensamos que era demasiado para nosotros, que no lo merecíamos. Corra de eso y refúgiese en Cristo, que es la única justicia que lo puede sostener. El Señor dice que hay tentaciones, sí, pero que Él nos da la salida para todas. ¿Quién es la salida? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Si usted cae en las pruebas y tentaciones, es porque usted está confiando en usted, no en el Señor. Así que el convertido, como yo se los he dicho, evalúa en todo tiempo que está evaluando un convertido, sus intenciones. En todo tiempo está evaluando sus motivaciones. Él mira si lo que realmente carga su corazón fue lo que cargó el corazón de Cristo. Él mira en todo tiempo si todo lo que hace es para la gloria de Dios, si todo lo que hace va conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que vive haciendo un convertido. Señor, no como yo, sino como tú quieras sea hecho. Eso es lo que está haciendo. El convertido tiene la misma mente de Cristo. ¿Cuál? El hacer la voluntad de mi Padre es la que me agrada. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Esa es la vida de un convertido porque tiene la mente de Cristo. ¿Cómo vive un convertido? Desconfiando completamente y en todo tiempo de Él. Pero, además de esto, ¿cómo más vive un convertido? Ya le he hablado la primera. Ahora, ¿cómo más vive un convertido? Le voy a dar otra. Por eso no quise traerla toda hoy, porque no nos alcanza.
Pero ¿cómo más vive un convertido? Mire, es consecuencia de la otra. Como usted vive desconfiando en todo tiempo de usted, de su propia justicia, entonces el convertido vive cuidándose, luchando y mortificando todo pecado. Es natural, es natural. Usted dice que desconfía de usted, muestre frutos. Claramente se pueden ver. Si usted desconfía de usted, usted mortifica todo pecado. Usted se cuida, usted lucha. Usted podrá decir, yo desconfío de mí, pero usted no se cuida, ni lucha, ni mortifica. Entonces usted no está desconfiando en usted. Así que ahora, esta persona vive cuidándose, luchando y mortificando todo, no unos, todo pecado. Esto no quiere decir que un convertido viva sin pecar. Ese es el ideal. Es a eso a lo que él apunta. La señal de una genuina conversión es que la persona ahora tiene un cuidado, una lucha por mortificar todo aquello que es pecado. Todo, todo. Piense otra vez en la persona muerta. O piense otra vez en la persona inconsciente. ¿Qué siente una persona inconsciente? Nada. Aunque se haya golpeado fuerte, aunque se haya herido, no por eso se levanta. Él no siente. Pero cuando esta persona es consciente, cuando esta persona está consciente y viva, y ve las heridas, ¿qué pasa? Siente dolor. ¿Por qué qué? Porque ya las vio. Y seguramente, como ya vio sus heridas y sintió tal dolor, muy seguramente esta persona no quiere volver a estar en el estado de inconsciencia que le trajo las heridas y le trajo el dolor. Eso es natural, ¿no? Es natural. Asimismo, el convertido sabe que el pecado aún mora en él. El convertido sabe que hay remanente de pecado en él. Sin embargo, aunque sabe estas cosas, aunque conoce esta realidad, dice como el apóstol Pablo, miserable de mí que vivo en este cuerpo de muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque el convertido sabe que el pecado mora aún en él, tiene otra consideración a lo que es el pecado. ¿Sabe qué considera el convertido del pecado? Lo considera un huésped maldito, un huésped perverso, peligroso, traidor, engañador, fastidioso y grandemente pesado. Y es lo que usted y yo tenemos que evaluar. Cuando yo le digo estas palabras, evalúelas en su propio corazón, si realmente eso es lo que usted siente hacia el pecado. ¿Usted siente que es un huésped maldito? ¿Usted siente que es perverso? ¿Usted siente que es peligroso? ¿Usted sabe que es un traidor, que es un engañador? ¿Para usted es fastidioso y para usted es tan pesado, es una carga tan horrible de llevar que usted la quiere quitar? Porque eso es lo que pasa con el convertido, por la realidad que ahora tiene. Así que para el convertido no es, ay, sí, yo vivo con pecado remanente, sí, yo sé que tengo pecado remanente. No. Para el convertido, saber que tiene pecado remanente lo entristece y hace que viva atento a todas las manifestaciones que del pecado se desprenden. Es un lloro, es una tristeza, es un dolor constante por todo lo que antes le dije. Hoy es fácil ver a los cristianos diciendo, no, es que yo sé que todavía hay pecado en nosotros, pero no hay ningún tipo de peso, ni de dolor, ni de fastidio. Así que aunque el convertido vive de manera que el pecado ya no lo domina, él ahora ve que todavía tiene manchas en su alma. Mire, ¿cuál es la característica del convertido? Hay una característica especial en el convertido. ¿Sabe cuál es la característica especial en el convertido? No solamente que él sabe que hay manchas en su alma, sino que el convertido empieza a ver las manchas más pequeñas que tiene su alma. Las más pequeñas. Esta es una de las características más evidentes de un convertido. ¿Por qué? Cuando hay una conversión inicial, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una conversión inicial, cuando la persona es bebé espiritual, él ve las manchas grandes. Él ve las manchas que son obvias. Él dice el adulterio es malo. Matar es malo.
Pero a medida que el tiempo pasa y a medida que ya no se queda solamente ahí en ese lugar, sino que él empieza a salir de ese lugar hacia arriba, caminando hacia Dios, entonces a medida que pasa el tiempo y camina más de la mano de Dios y más conociendo a Cristo, él empieza a ver las pequeñas manchas de las vestiduras que le dio, las manchas en las vestiduras que le dio Cristo. Ve cómo las manchas de su pecado manchan las vestiduras que Cristo le dio y ve las más pequeñas. Entonces, como él sabe que eso va ocurriendo y como él sabe que cada vez más que se acerque al Señor, siempre se va a ver sucio, siempre va a haber más manchas, cada vez va a haber más, entonces allí es que empieza un cuidado, valga la redundancia, más cuidadoso y detallado hacia el pecado. Es allí donde él empieza a tener un sentido más grande y un sentimiento de aversión y aborrecimiento hacia el pecado. Es allí donde se pone una guardia puesta en el corazón que busca resistir el pecado en todas sus manifestaciones. Así que la lucha, la resistencia, la oposición que ahora el convertido tiene al pecado es en general. Es en general. El convertido que se acerca más y crece más en el Señor no solamente ve los pecados que considera más grandes y los que le traen mayores consecuencias. ¿No es eso los que él ve? Hermanos, él se cuida y le pide a Dios aún por los pecados que le son ocultos. Eso es lo que hace el convertido. Yo quiero que usted se dé cuenta realmente, a la luz de lo que estuvimos hablando de la dureza del corazón, cómo un convertido es completamente sensible a lo que a la realidad a la cual él pertenece ahora. El convertido sabe que no puede apartarse de sus pecados perfectamente. Él sabe que por ahora no lo puede hacer, pero sí sabe que lo puede hacer sinceramente y genuinamente. Él sabe que la victoria total sobre el pecado se dará en la venida de su Salvador, cuando sea glorificado y esté en el cielo. Ya nunca más tendrá lucha con el pecado. Pero aún esto no lo desanima para esperar a su Señor, santificando su vida. El convertido vive en esta tierra y la razón de vivir es vivir esperando a su Señor, santificando su vida. Su esfuerzo y su deseo, aunque su esfuerzo y su deseo no sean siempre cumplidos, su deseo y esfuerzo, allí en ese esfuerzo que él hace, creciendo cada día más, entendiendo que debe cuidarse, mortificando todo pecado, muestra que en esa persona ha habido una obra de gracia. Así que el verdadero convertido no es uno en la iglesia y otro en la casa. No es uno en su casa y otro en su negocio. No es uno adentro y otro afuera. El convertido no es de aquellos que viven colando el mosquito, pero tragándose el camello. El convertido no es un religioso. El convertido de Dios, con poco o con mucho, se esfuerza por la piedad práctica. Y la piedad práctica es aquella que se aparta del mal y crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El convertido crece entonces en conocimiento, en fe, en amor, en celo, en virtud, en todas estas cosas, y no lo van a dejar estar ocioso, como dice el apóstol Pedro. En eso crece el convertido. El convertido empieza a desarrollar, porque como es una nueva criatura, ¿cierto? Ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, él empieza a desarrollar un recelo y una duda legítima hacia las cosas que le ofrece esta vida. Ay, hermanos, cuánto necesitamos nosotros aprender de esto. Él está desconfiando en todo tiempo del mismo y de lo que le ofrece esta vida. En todo tiempo, él tiene duda y recelo aún de las cosas legítimas, aún de la comida, aún del trabajo, aún de dormir, aún de hacer una cosa. Él desconfía de todo eso, de todo, aunque sea legítimo, él desconfía. ¿Sabe por qué? Porque él no quiere volver a ser atrapado o contaminado por el pecado en todas sus maneras. Eso es lo que pasa. Ahora los sensores de su alma son magnificados. ¿Y por qué le pongo términos de sensor? Porque usted sabe qué es un sensor. Un sensor es una herramienta que tiene la cualidad de ser sensible a detectar diferentes cosas en su entorno.
Eso es lo que hace un sensor, detecta, tiene la capacidad de detectar diferentes cosas en su entorno. Así que para el convertido, Dios lo ha equipado con sensores que por medio de su palabra, se van agudizando, van adquiriendo información que lo purifican y santifican con el fin de detectar en el entorno interno y externo aquello que pueda ser considerado como pecado. Qué tremendo, hermanos. Esa es la vida de un convertido. Así vive, no diferente, no menos que eso. No menos que eso. En otras palabras, como lo hablamos, mire todo lo que le he dicho, para decirle, en otras palabras, el convertido se hace más sensible al pecado, sus engaños y tentaciones. Eso es en otras palabras. ¿El convertido se endurece? ¿Se endurece? No, se hace cada vez más ¿qué? Más sensible. Un convertido empieza a distinguir cada vez más las fuerzas, las fuentes de la tentación. Empieza a ser más consciente de sus propias corrupciones. Esa es la vida del convertido. ¿Por qué? Porque se acerca a Dios. Porque vive con Dios, caminando con el Señor. Así que la vida del convertido no es fácil. No es fácil para nada. Si hay algo de lo que un cristiano convertido puede ser consciente, es que nunca pensó que era tan pecador como lo es. Nunca llegó a pensar que era tan pecador como lo era. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Sígase acercando a Cristo. Acérquese más a Él. Camine más con Él. Búsquelo más. Y se va a dar cuenta de una cosa. Más pecador se va a ver. Y eso lo va a llevar a que usted necesite más ¿a quién? A Cristo. Miren, para el convertido, el Espíritu Santo lo redarguye. A veces, hay algunas veces que usted peca delante del Señor y después de que ha pasado algo y que usted no fue consciente en ese momento de su pecado, después es redarguido por medio del Espíritu. Es así, Señor, yo hice esto, no hablé como debería haber hablado, no hice como debería haber hecho. Oh Dios, perdóname, se humilla delante del Señor y busca con todo su corazón en arrepentimiento corregir aquello que pueda llegar a corregir. Por eso es que para mí es importante, iglesia, para mí es muy preocupante que el cristiano viva en el corre-corre y los afanes que vive este mundo. Es triste que no haya cristianos que puedan tomarse un tiempo a meditar en sus propios pecados. Porque como viven tan desesperados por las cosas de esta tierra, por los afanes de este mundo, siguen viviendo su vida ¿cómo? ¿Saliendo de allá? No salen de allá, siguen ahí. Así que la realidad del convertido es que la mancha del pecado lo perturba y no le da paz. Esa es la realidad del convertido, lo perturba y no le da paz. Salmos 38, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Salmos 38, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Dice, Salmos 38, 3 al 5 dice lo siguiente. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Hermanos, miren que no es nada diferente a lo que le he dicho. ¿Qué pasa con el convertido? No tiene paz. Él está perturbado porque conoce, ahora entiende el pecado, porque sabe que el pecado se va agravando, lo siente como una carga pesada, hiede y supura. O sea, él lo ve y él siente el olor de hedor de sus llagas por causa del pecado, por causa de su locura. ¿Ven la sensibilidad? ¿Ven el despertar de un convertido? ¿Lo que ve? Eso es lo que un convertido ve. Para el convertido, ¿sabe por qué él puede ver eso? ¿Sabe por qué él puede oler? ¿Sabe por qué él puede sentir eso? Porque para el convertido, por la obra de Dios, el acto de la conversión, hay una nueva relación con el pecado y sus pecados. Hay una nueva relación. ¿Y por qué le digo que es nueva? ¿Por qué le digo que es nueva? Porque antes la amaba, ahora es completamente nueva. Y como es nueva, la aborrece.
Al convertido le parece que ahora es más pecador que antes. Pero no es que verdaderamente sea así. Lo que pasa es que ahora es más consciente y ve mejor las cosas. Ahora ve que comete un pecado que lo hace más malo que cuando no era justificado. Por eso para el convertido la lucha y el cuidado se intensifica. Porque ahora es más sensible, lo que lo lleva a una lucha mayor. Y esto lo lleva a arrojarse más en dependencia de Cristo, quien tiene las fuerzas para esa batalla. Para el convertido el pecado lo hace un más frecuente habitante del trono de gracia. Eso es lo que pasa con un convertido que peca. El convertido es conocido ¿en dónde? No en las calles. El convertido es conocido delante de Dios. Porque sabe lo pecador que es y sabe cuánta necesidad tiene de acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El convertido no se vuelve un ser más natural, porque es que de allá salió. El convertido se convierte en un ser más ¿qué? Espiritual, porque ahora sus preocupaciones más grandes tienen que ver con no dejar que el pecado tome el control de su vida, le tome ocasión. No es que, ay, que comeré, que me vestiré, que me tomaré, que haré alguna cosa. No, para él hay preocupaciones más grandes, y es que el pecado no vuelva a apartarlo de Dios. Un convertido verdadero aprecia más una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres que un buen negocio o un buen paseo en este mundo. Desea más eso. Porque tiene una relación nueva ¿con quién? Con el pecado y con Dios. Entonces, con esto dicho, ¿deja el convertido de pecar? No. Por eso el convertido tiene más vida práctica, pero las vamos a ver para la próxima semana si así Dios lo permite. Porque es bueno, y creo que hasta aquí es bueno que usted y yo tengamos para evaluar. Creo que con esos dos simples puntos hay mucho para evaluar, para que usted y yo podamos evaluar lo siguiente. ¿Cree usted que se ha convertido? ¿Cree usted que se ha convertido? ¿Cuánto desconfía de su propia justicia? ¿Cree usted que se ha convertido? ¿Cuánto cuidado, cuánta lucha tiene para mortificar todo pecado? Si usted tiene una nueva relación con el pecado, es una evidencia de la obra de gracia en su corazón. Mas si su relación con el pecado es la de saber, pero no hacer, usted no ha sido objeto para nada de la gracia de la conversión. Y por tanto, hoy hago un llamado a todos los que estamos aquí. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Oremos al Señor.